sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles en este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico especializado en los temas del derecho laboral y a la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho a la familia, el derecho, por supuesto, constitucional y el inalcanzable en estos tiempos, derecho a la salud. Sobre este último hacemos mucho énfasis porque estos días sigue la problemática, como siempre, problemática que sigue extendiéndose día a día y parece ser fuese una fotografía congelada en las imágenes de sus televisores, porque todos los días repiten y repiten el problema de la salud sin que tenga solución. ¿Qué sucede con los organismos fiscalizadores? ¿Qué sucede con los organismos de control de este importante derecho? Absolutamente nada. Siempre nos preguntamos cuál es el papel que le compete a la Superintendencia de Salud en vigilar la forma como se presta este servicio. El más fundamental de todos los servicios, el de la salud. Porque gozar de buena salud es poder conjugar ese principio establecido en el artículo 1 de la Constitución, como lo es el de la dignidad humana. Sin salud no hay absolutamente ninguna opción que la persona esté en condiciones dignas. Así tenga el dinero que se tenga, si no hay salud, no hay absolutamente nada. Por eso el Estado está en mora de avanzar, porque aquí lo que se requiere es un cambio estructural y no paliativos que sirvan únicamente como para querer mostrar que hay un trabajo de fondo de cara a mejorar la prestación del servicio. Sobre esto y otros temas vamos a hablarles en el día de hoy porque son muchos los interrogantes que tenemos para resolver de parte de nuestros televidentes. 331-2265, 331-2265 y el 325-7570. 325-7570. Nuestra línea de participación que están habilitadas para que usted nos llame y nos cuente cuál es su inquietud. Vamos a iniciar con uno de nuestros televidentes que nos escribe a nuestro correo electrónico y nos solicita que aclaremos un poco acerca de lo que es accidente de trabajo y lo que es enfermedad general y por supuesto desde el punto de vista también común, en qué consiste la enfermedad común, en qué consiste el accidente común, en qué consiste el accidente laboral y la enfermedad laboral. Sobre eso vamos a hacer mención pues gracias a que nuestros televidentes nos han exigido que hablemos un poco acerca de ese tema. Lo primero es indicar que todas las personas, absolutamente todas, ojalá tuvieran la opción de vincularse a una ARL. Hoy, como son entidades independientes las unas de las otras,
usted puede afiliarse a una administradora de riesgos laborales, a un fondo de pensiones, a una empresa promotora, entre comillas, de salud, porque de promotora no tienen absolutamente nada. Las EPS no son promotoras de salud, son comercializadoras del servicio de salud, que es completamente distinto, la práctica frente a la realidad. Y por supuesto, a una caja de compensación familiar. Vamos con televidente en línea, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien también. Por favor, ¿cuál es su nombre? Doctor, mi inquietud. Lo que pasa es que mi esposo manejaba un fondo y entonces todo el archivo y todas las cosas quedaron acá en la casa para guardarlos, los archivos. ¿Hasta cuándo se supone que se debe guardar el bendito archivo? Porque ya lo tenemos, va a ser 20 años, en el 19 cumplimos 20 años de tenerlo guardado. Y ellos eran entre la secretaria, el gerente y el otro socio, ¿no? Entonces, uno de ellos murió. Entonces, ahora qué se puede hacer para devolverle esa plata, la tienen retenida por allá, yo no sé dónde, y que para eso tienen que abrir una cuenta. ¿Qué se debe hacer ahí, doctor, en ese caso? ¿Cuál es su nombre, mi señora? Rosa del Campo. Doña Rosa del Campo. Usted nos dice, doña Rosa, que su esposo manejaba un fondo. ¿Qué tipo de fondo? Era un fondo de empleados. Un fondo de empleados de una empresa determinada. Sí, bien legalizada y todo, sino Correcto. que ya pues ya eso ya se acabó prácticamente, porque pues ya se fueron retirando unos, otros quedaron pocos. Todo está reposa en los libros de contabilidad y todo, ¿no? ¿Y la Entonces, empresa aún existe o ya pues no existe? al nadie cogerlo, pues entregaron a la oficina y entonces tuvo que traerlo a la casa. Doña Rosa, la pregunta es, ¿la empresa aún existe o ya no existe la empresa? Pues es que ya figura como ya no activo, ¿no? Él tiene que declarar en ceros eso ante la DIAN y todo, porque si no, pues... Bueno, permítame, doña Rosa del Campo, primero que todo, por favor, bájele un poquito al televisor para que interactúe por el teléfono y ahorita le sube nuevamente doctor, el volumen. Lo importante es saber qué hago con ese archivo, Perfecto. qué se hace con el archivo y todo, ¿no? Porque pues... Por eso le estamos preguntando si la empresa a la cual pertenecía ese fondo de pensiones aún existe. Aún existe, pero eso dicen que nada tienen que ver porque eso ya está disuelto, que no sé qué, y ellos dicen no sé, nosotros no sabemos qué hacer, y los socios o los asociados, pues unos se encuentran, otros no, porque usted sabe ya tanto tiempo, eso es del 99, doctor. Correcto, y en este momentico su esposo se quedó con los papeles y quiere saber qué hacer con ese archivo. Sí, porque eso está aquí generando, pues necesitamos el espacio ahora que mi hijo está en empleo y pues necesita espacio, todo. Y la secretaria también nos mandó ver lo que ella tenía para nosotros, que pues nosotros teníamos la casa y que lo metiéramos allí. Bueno, vamos a resolverle entonces, o a darle una orientación a doña Rosa del Campo. Doña Rosa del Campo entonces puede colgar la línea telefónica, nos manifiesta para los que están llegando a esta hora al programa. Hay un archivo que perteneció a un fondo de pensiones de una empresa. La empresa aún existe, pero como es un organismo, una agremiación de los trabajadores en donde depositan unas cuotas con el ánimo de pertenecer a ese fondo, y de ahí por supuesto van a tener algunas prerrogativas como créditos y demás cosas, servicio que resulta ser muy importante, pero que en ocasiones terminan, digamos, algunos administradores de los fondos de empleados en malos pasos. No es su caso porque pues simplemente a lo mejor por sustracción de materia no ha continuado operando ese fondo de pensión. La pregunta es, ¿qué hace con ese archivo? Entendemos que hubo un proceso de liquidación del mismo en donde se llamaron a los acreedores y a los agremiados, es decir, a los asociados, para que se determinara mediante asamblea qué hacer con el fondo de empleados de esa empresa. Han transcurrido ya cerca de 20 años, como usted nos hace saber, doña Rosa, y no saben qué hacer con esa papelería.
Yo le preguntaba si la empresa aún está vigente, porque como pertenece o perteneció a trabajadores de la misma, lo más probable es que mañana surja alguna inquietud sobre una obligación y quiera un trabajador que perteneció a ese fondo de empleados conocer algún archivo relacionado con su situación financiera, y es probable que vayan a requerirlo. Tampoco está condenado el liquidador o su esposo, si era el gerente, o la secretaria que tuvo el fondo, a tener en su casa ese archivo. Ojo, ustedes tranquilamente pueden con ese archivo, si hay dinero como usted lo dice, tener dos opciones. La una, que se pague un arriendo en su inmueble, una habitación, no sé, un espacio que esté ocupando, para que se entienda que ese archivo no es responsabilidad del gerente o de su esposo, que en su momento estuvo ejerciendo un cargo directivo, y él mismo tiene que entrar a buscarle una solución, y la solución no es tenerlo en su casa. Partamos de la base que su esposo viviera en una habitación y que no tuviera el espacio para albergar ese archivo, pues simplemente tenían que buscar otra parte. Lo más recomendable es de que ese archivo repose en los de la empresa, que la empresa se supone que es una entidad mucho más amplia, separa un archivo y lo conserven allí hasta que consideren que ya los trabajadores que en su momento pertenecieron al fondo ya no tienen ningún tipo de reclamación frente al mismo, o ya no estarán en la empresa. Así deben terminar los archivos, pero recordemos que uno no los puede coger y destruirlos porque ahorita no los están ocupando, pero el día que ustedes acaben con esos archivos, terminen incinerados, arrojados a la basura o alguna cosa, va a resultar más de una persona solicitando información sobre un crédito o sobre otra cualquier situación relacionada con su afiliación al fondo. Entonces, lo mejor que puede hacer doña Rosa del Campo es escribirle o invocar un derecho de petición al empleador informando eso. Si hay un liquidador, debió indicar qué dinero van a quedar, dónde está ese dinero. Como usted habló de que es posible que ese dinero lo puedan consignar, entonces de allí módicamente un valor por concepto de canon de arrendamiento en su casa o en la casa de un vecino, y que paguen una habitación y se vaya descontando de allí. Esto para dar tiempo, pues, si es que aparece alguien, o en su defecto ya notificar a las demás personas que el archivo va a ser destruido, es decir, a los que pertenecieron al fondo de empleado, de que va a ser destruido, y en consecuencia no van a tener que reclamar más adelante si no hacen las indagaciones de rigor en estos tiempos. No puede quedarse toda la vida con ese archivo, arman un asado en la casa y eso lo van a encender y con eso resuelven el problema. De momento, si es un archivo de la nación, ahí sí hay que enviarlo y conservarlo al sitio que debe estar. Los archivos no se pueden destruir sin ningún tipo de consideración. Hay que saber hasta dónde pueden resolver un problema. Si es de fondo de empleados, repito, lo único que pueden involucrarse allí son algún tipo de obligaciones que tengan los asociados frente a la institución o frente a unos acreedores, esa misma agremiación de empleados. Gracias, doña Rosa, por comunicarse con nosotros. Tenemos más televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le va, mi señora? Bien, sí, señor. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? ¿De dónde nos llama? De por acá de Siloé. ¿Y su nombre cuál es? Marta Isabel. Doña Marta Isabel, ¿cuál es su inquietud? Lo que pasa, doctor, es que yo necesitaba saber algo. Lo que pasa es que yo tengo una casa que tiene un solar grande, pero entonces yo quisiera saber si yo le podría dar, yo tengo 3 hijos ya mayores de edad, pero entonces yo necesito saber si yo les puedo ceder parte del terreno y sacarle papeles a ellos aparte, porque pues ellos no tienen, ellos pagan arriendo, pero yo tengo esposo. ¿Cómo sería ahí el proceso? ¿Su esposo es el padre de sus hijos? No, señor. No. ¿Y usted vive con esa persona cuánto hace? Hace 17 años. Cuando usted consiguió esos terrenos, ¿aún ya vivía con su actual esposo? Sí, señor. Bueno,
Es decir, que ese terreno se adquiere durante la vigencia de su relación con esa persona. Pero el terreno, la casa la compré yo. Sí, pero la compró cuando vivía con su actual pareja. Sí. Perfecto. Y usted quiere saber qué hacer con el terreno, porque teme que su esposo vaya a tener algún tipo de relación, o su pareja. Sí, señor. ¿El papá de sus hijos dejó algún tipo de bien? No, no. Bueno, vamos entonces a responderle a doña Marta Isabel, que nos llama desde Siloé. Ojalá todos los padres pensaran en eso, con tiempo, poder resolver en vida lo que tenga que ver con los bienes. Uno a los hijos en ocasiones debe darle lo que pueda darle en vida. Por supuesto, si uno tiene dudas de que esos hijos van a terminar en problemas más adelante, lo mejor es darle ahorita en vida lo que pueda uno considerar entregarles. Hay cosas que usted puede entregarle a los hijos, pero reservarse el dominio, o bueno, el dominio no, el uso, el goce y el disfrute de la misma. Lo que se conoce como usufructo, porque en ocasiones los padres temen darle o poner la casa a nombre de los hijos. Uno no sabe en qué anda el hijo, se endeuda, esa casa la embargan y termina el padre también por fuera. Entonces, lo que uno debe hacer es lo que usted está pensando, mi señora, buscar la forma de dejarle un bien a esos hijos, pero que eso no signifique un problema, en este caso, con su actual pareja. ¿Qué sucede? Usted está ante la típica unión marital de hecho. Si usted tiene una pareja y en el transcurso de esa unión marital de hecho, que lleva con él 17 años, usted consiguió esa casa y consiguió ese lote, así la haya comprado usted, esa casa, ese lote debe distribuirse por partes iguales con su actual esposo. ¿Por qué razón? Porque la ley 54 del año de 1990, que regula las uniones maritales entre compañeros permanentes, así lo establece. Debe usted consultar con él, porque así él no haya aportado un solo peso para la compra de ese predio, para la construcción de esa casa, usted debe compartir con él el 50% de todo lo que hayan conseguido durante la vigencia de esa relación. Por eso es bueno que usted consulte y no ir a cometer errores que terminen deteriorando la relación con su pareja y, por supuesto, con sus hijos, porque sus hijos no van a ver a lo mejor con buenos ojos que su esposo actual interceda, sobre todo porque no es su padre. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer usted? Siéntese con su esposo. Usted me está consultando, ¿puedo hacerlo? Usted lo puede hacer, pero antes de distribuir ese predio en sus hijos, debe consultar con su pareja con la cual ha adquirido esos bienes para que esté clara si él no va a poner ningún tipo de objeción frente a eso. Esa claridad se la hago frente al énfasis que usted hizo saber de que lo consiguió usted y no él. Pero si estaban viviendo juntos, no interesa quién lo haya conseguido, pertenece por partes iguales a la pareja de compañeros permanentes. De esa unión, de ese afecto, surge lo que se conoce como la sociedad patrimonial, que es distinto a la sociedad conyugal, pero que en el fondo pueden tener el mismo objeto. Es una universalidad de bienes que se adquieren durante la vigencia del matrimonio, se denomina sociedad conyugal. Durante la vigencia de esa relación de pareja que no está precedida de un matrimonio o conocida como unión marital de hecho, sale a la vida jurídica una sociedad patrimonial. Es lo mejor que debe hacer doña Marta Isabel, que nos llama desde el barrio Siloé, y ponerse de acuerdo no solamente con sus hijos, sino también con su pareja. Pero puede escriturar a nombre de ellos una vez resuelva el problema con su actual esposo. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le va, mi señora? Bien, muchas gracias. ¿Su nombre cuál es y dónde nos llama? De Siloé. De Siloé, mi señora. Marcela. Doña Marcela. Cuéntenos. Yo quería hacer una preguntita. Es que pues mi suegro ya falleció. Quedó mi suegra y se hizo levantamiento de sucesión de la parte del suegro. Y la casa es de 2 plantas. Entonces, en la parte
parte de abajo vive una de las hijas con su familia, ocupan toda la parte de abajo, y en la parte de arriba vive mi suegra con una de las hijas que la cuida porque ya es una persona adulta mayor. Sí. Entonces yo quería saber ahí en esas circunstancias, pero ellos no pagan arriendo, no pagan servicios, siempre todo lo hace la suegra, pues si se daña alguna cosa, si se daña o los servicios, todo eso ya. Y la hija que vivía abajo solo hizo instalar el gas domiciliario, pero el resto de los servicios son uno solo. Entonces, pero ninguno de los otros hermanos dice nada ni pregunta nada, porque pues es como la hija consentida de la suegra, y pues ella no consiente como nada con eso. Entonces ahí pues ya es una persona mayor, ahí qué se puede hacer, o ya cuando falte toca levantar la otra sucesión, y hay que... Muere el esposo, ¿cierto? Sí, señor. Deja una casa de 2 plantas. Ujú. ¿Cuántos hijos tuvo la pareja? 8. 8 hijos. De esos 8 hijos, hay una que vive con la señora madre en el primer piso. En el segundo. En el segundo piso. ¿Y en el primer piso viven cuántos hermanos? Una sola. Una sola hermana. Con su familia. Es decir, que la casa la está usufructuando la señora, usufructa una planta, y la hija con la familia la otra planta. Sí. Y la pregunta es, los 6 hijos que no están beneficiándose, ¿qué pueden hacer? Ajá. Esa es la pregunta, porque ellos Sí, también más o quieren menos. participación. Ajá. Bueno, vamos entonces a resolverles rápidamente a doña Marcela, que nos está llamando de Siloé, un típico caso de sucesión, y que ojalá se resuelva como debe ser, de manera amena. Es cierto, cuando fallece el esposo, deja una masa de bienes. A la señora deben dársele los gananciales, es decir, su 50% de los bienes que han conseguido. Es decir, esa casa donde vive ella en el segundo piso, hay que sacarla ya, porque ese es lo que le corresponde a ella. Ella verá si en esa casa vive con una hija, con 2 hijas, con 5 hijas, con las que considere. Pero la hija que vive en la primera planta, con la familia, tiene que entrar a ponerse de acuerdo con los hermanos, porque son 8 y a todos les corresponde por partes iguales el 50% de los bienes que correspondían a su señor padre. El de la madre no, porque la madre aún está viva, y los hijos únicamente pueden acceder a los bienes de los padres a través de una sucesión cuando ellos falten. En este caso, si el padre falleció, hay un 50% que podíamos equipararlo a la casa donde vive una de las hijas con su familia. Entonces, esa casa, lo más sano es ponerle un valor al canon de arrendamiento, 200, 400, 500 mil pesos. Y ese valor ha de distribuirse entre los 8 hijos. Por supuesto, como hay una que vive allí, a ella no se le cobraría arrendamiento. Y así la otra viva en el segundo piso con la mamá, también tienen derecho. ¿Por qué? Porque la mamá en esa casa donde ella habita, que le pertenece a esa señora, puede meter a 2, 4, 5, 8, 10 hijos, los que quiera, y no cobrarle arrendamiento. Pero en la que no pertenece a la señora, sino a los 8 hijos, hay que ponerle un valor al canon de arrendamiento, y que ese valor de arrendamiento distribuido entre los 8, no sé cuánto pueda costar, a cada uno le corresponde a su parte. La que vive allí estaría exenta de recibir, y antes, por el contrario, tenía que pagarle un canon a los 7 hijos restantes. Esa es la forma más legal, más justa de poder resolver la situación. En ocasiones sucede así: fallecen los padres, hay unos hijos que se quedaron allí hasta los 90 años usufructuándose de los bienes de los padres, nunca pudieron alzar vuelo, se acostumbraron siempre allí a sobrevivir no solamente del salario de sus padres, sino también como pensionados, porque no fueron capaces. Eso hoy es muy común en Colombia. El hijo tiene 90 años y aún le está pidiendo los pasajes en el mío al papá o a la mamá que tiene 120 años. Así sucede, y hay que dárselos, porque si no es un problema. Lo ideal es que como hermanos se sienten. Si es que piensan que la otra hermana, de manera voluntaria, por no tener vivienda, se usufructe o se beneficie de esa casa que pertenece por partes iguales a todos, así lo deben establecer en un escrito.
¿Por qué razón? Porque si no lo hacen por un escrito y esa hermana que habita una de las plantas del inmueble con su familia no le reclaman, recuerden que la acción de petición de herencia prescribe en 10 años. En 10 años. Es decir, que si ella desea y han transcurrido 10 o más años de la muerte del padre, puede iniciar un proceso de prescripción adquisitiva de dominio o usucapión, tendiente a que un juez de la República radique en cabeza de ella la propiedad de un inmueble que, si bien es cierto, con el fallecimiento del señor padre, pertenecía desde el punto de vista legal a los 8 hijos, pero como estos no reclamaron, reciben una sanción de parte de la ley, y esa sanción no es más que la aplicación de la prescripción, y en este caso extintiva de dominio, porque la prescripción puede ser extintiva o adquisitiva de dominio. Así lo establece el Código Civil y deben conocerlos todos. Suele pasar muy a menudo que las personas hacen un favor y por hacer un favor están generando un problema que va en contra de ellos. No es lo mismo que usted quiera ayudar a un hermano y le dice, le voy a alquilar esa casa en 20,000 pesos, haga un contrato, fírmelo, hágalo firmar a él y conserve ese contrato. Así sean 20,000 pesos simbólicos que nunca le pague, pero que en ese contrato se establezca que efectivamente, si usted va a reclamar mañana, esa persona que está habitando el inmueble no vaya a iniciar un proceso de prescripción, porque el problema radica cuando la persona que está allí no reconoce dominio en otra persona que realmente es el titular. Por eso se habla de posesión, y la posesión acompañada del ánimo de señor y dueños y de tiempo es igual a prescripción. Da lugar a que la persona que ha detentado, ha ostentado la condición de dueño, así en el papel no figure como propietario, la ley al final debe reconocerlo como propietario. Eso es muy común hoy en día. Por fortuna, el Código General del Proceso, Ley 1564 del 2012, Ley 1564 del 2012, es común observar hoy que muchos inmuebles tienen un cartel inmenso pegado enfrente de la casa o del predio que están adelantando la prescripción, porque este es un país donde la gente suele cruzarse de brazos y dejar que el tiempo pase y pase y pase. Mientras tanto, quien está allí ejerciendo la posesión de la cosa sabe con su abogado que la suma de tiempo más el ánimo de señor y dueño de esa cosa va a significarle mañana que un juez de la República le reconozca como propietario. ¿Qué es tener ánimo de señor y dueño sobre esa cosa? Que yo haga todos los actos, todas las acciones que inequívocamente conduzcan a pensar que ese predio es mío. Si yo pago los impuestos, pago servicios públicos, hago reparaciones locativas, se lo alquilo a un tercero, porque recordemos, la posesión no necesariamente es de forma directa, también en forma indirecta. La casa no la estoy habitando, pero le alquilo a alguien a sabiendas que ese inmueble no es mío, entonces yo se lo alquilo a alguien. Yo estoy sumando ese tiempo que vive ese alguien allí al tiempo que yo necesito para poder reclamar por prescripción la propiedad. Y esto se ve con frecuencia entre los hermanos, porque hay unos, como dije hace pocos minutos, alzan el vuelo. Si ya el padre falleció, no miran para allá. ¿Por qué? Porque hay unos hermanos que a lo mejor por la situación económica se quedaron habitando el inmueble, no tienen para dónde irse, y entonces usted como hermano le dice, quédese allí, usted no tiene casa, usufructe. Es posible que usted quiera permitir que esa persona esté allí, usufructuando. Si usted quiere regalarle a su hermano, dónele, haga una venta, así sea que no pague, pero hágale la venta. Pero si usted lo que está buscando es únicamente beneficiarlo para que habite el inmueble durante un tiempo determinado hasta que busque para dónde irse, hágalo con un documento que fácilmente puede denominarse contrato de arrendamiento, y así
esa persona no le pague, eso no interesa. Lo que interesa es que no acumule tiempo para reclamar por prescripción la propiedad sobre ese inmueble. Gracias por comunicarse con nosotros, doña Marcela. Esperemos que le haya quedado claro esta explicación y recuerden, estamos en Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y en la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el de familia, el derecho constitucional y el derecho con el que iniciamos hoy, como lo es el de la salud. Seguimos explicándole a nuestros televidentes que nos escriben o nos llaman aquí en directo a esas líneas que aparecen en pantalla, 331-2265, 331-2265 o el 325-7570, 325-7570. Esas líneas pueden ayudarle a despejar alguna duda en materia del derecho. Habíamos dicho entonces que no es lo mismo una enfermedad general o común o un accidente general o común frente al laboral, porque a todas las personas, dice la ley 1562 del año 2012, reguladora de ese régimen o de esa administradora de riesgos laborales. Allí establece la ley quienes por obligación deben estar vinculados a una ARL. La gente a veces no dimensiona la importancia que tiene para él y para su círculo familiar estar afiliado a una ARL. Y lo mejor de todo es que la ARL es de las entidades que más bajo costo puede usted pagar para estar afiliado, porque usted lo puede hacer sobre la base de un mínimo. Una ARL, usted paga solamente el 4% de un salario, no, 4% no, el 0.522 de un salario mínimo. Y partamos de la base que usted tiene riesgo 1. El riesgo 1 es el más normal de todos, el que hace las actividades laborales más elementales. ¿Qué significa que usted pague el 0.522 por ARL mensual? Más o menos 4.100 pesos. 4.100 pesos. Usted se vincula a la entidad, está asegurado, por supuesto, y va a tener sobre todo una protección de cualquier contingencia, porque esa ARL le va a pagar a usted todo lo relacionado con accidente o enfermedad laboral, todo lo relacionado con accidente o enfermedad laboral. Y mejor aún que el fondo de pensiones, mejor aún que la EPS, mejor aún que la caja de compensación familiar. Porque para que la ARL reconozca a usted algún tipo de prestación, basta únicamente con que esté afiliado. No le exigen densidad de semana, como sucede en el fondo de pensiones. Un fondo de pensiones, hemos manifestado aquí con mucha reiteración, que para que un fondo de pensiones le reconozca a usted la pensión por invalidez, se requiere, además de haber perdido un 50 o más de capacidad laboral, que usted tenga 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral o a la fecha del fallecimiento, si hay un deceso a raíz de ese accidente o esa enfermedad común. En cambio, la ARL no le exige a usted densidad de semanas. Entonces, si nosotros miramos las proporciones, es incluso tan importante estar en un fondo, pero más importante estar en una ARL, sobre todo cuando, en un país como el nuestro, donde usted todos los días debe salir a buscar el pan de cada día. Si usted hace eso, usted salió a trabajar, es posible que usted estaba trabajando cualquier actividad laboral lícita, por supuesto, usted notifica a su ARL que tuvo un accidente de trabajo, o sus deudos notifican que usted tuvo un fallecimiento a raíz de su trabajo, y usted le van a reconocer pensión solamente por el hecho de estar afiliado. Solamente, repito, usted se afilia. Y lo que tiene que pagar, a diferencia del fondo de pensiones, en un fondo de pensiones usted va a pagar el 16% sobre un salario mínimo. Eso es más de 90.000 pesos. En cambio, en la ARL usted solamente va a pagar
nivel 1 o riesgo 1, si usted no implica mayor riesgo su actividad, va a pagar 0.522, nivel 1. Es decir, repito, más o menos 4.100 pesos, que es el porcentaje de ese salario mínimo legal mensual vigente, sacando pues el 0.522. Si usted se enferma y la enfermedad o el accidente es de origen laboral, la ARL le va a pagar a usted el 100% de las incapacidades. Ojo, 100% de las incapacidades. Y reconoce pensión con un mínimo del 60%, o arranca con un 60% hasta un 66%. Si usted pierde capacidad laboral en más de un 66%, ya le van a reconocer un 75% de pérdida de capacidad laboral. En ese caso, usted va a obtener un IBL o liquidación de la pensión del 75%. Y aún más, la ARL da aún más. Eso no lo da el fondo de pensiones. Usted pierde capacidad laboral de tal suerte que requiera de un tercero, y usted en ese caso, el fondo no. La ARL le puede dar un 15% adicional sobre ese 75% para un total del 90%. Eso no ocurre en los fondos de pensiones. Por eso, es hora de que la gente entre en razón y sopese un poco. Uno no concibe cómo una entidad que puede reconocerle a su afiliado hasta un 90% si es de origen laboral, bien sea una enfermedad o bien sea un accidente común. Pero el fondo de pensiones reconoce únicamente hasta el 75%, si es pensión por invalidez, si es pensión de sobreviviente, hasta un 75%. Y para ello exigen muchas semanas, porque arrancan con un 45% de IBL. Y si la persona tiene hasta 500 semanas, ojo, le van a dar el 45% de IBL. Es decir, si usted cotiza sobre la base de 2 millones de pesos, pues le van a reconocer cerca de 900.000 pesos de una pensión por invalidez si es de origen común, fondo de pensiones. Pero si usted está en una ARL, la situación le va a cambiar, porque no solamente le pagan, repito, las incapacidades al 100% del valor con el que usted estaba cotizando, sino que además le pueden reconocer hasta un 90%, y no necesita tener 500 semanas, 50 semanas, 10 semanas, necesita tener solamente la vinculación, un día de estar vinculado a la entidad. Me van a preguntar, claro, es que no todo el mundo se accidenta en el trabajo. Igual, usted se accidenta y con un día de afiliación tiene derecho. ¿Por qué si en el fondo de pensiones se accidenta le exigen 50 semanas? Ahí hay una injusticia. Y obligan a la gente a que mienta, que el accidente no es de origen común, sino que fue de origen laboral. ¿Para qué? Para que esa entidad pague más, a diferencia de lo que sucede cuando es de origen común. El Estado siempre ha estado, digamos, al portas de quien tiene la capacidad económica de poder influir para crear normas. Al parecer, los fondos de pensiones han movido mucho dinero y han hecho reformas y más reformas, y todas las reformas que hacen son con el objeto de evitar que más y más personas entren a recibir una pensión. Y la pensión más común que debe ser de todas, la de vejez. Ese tipo de pensión, los fondos hacen todo lo posible para que se endurezcan los requisitos. En cambio, para la ARL, los requisitos se han mantenido en el transcurso del tiempo, e incluso la jurisprudencia ha establecido que si una persona entra a la ARL, se afilia, las patologías anteriores pueden tenerse en cuenta, así sean antes de la afiliación. Esta claridad la hacemos porque muchas personas se vinculan y creen que porque ya estaban con pérdida de capacidad laboral no tienen derecho a obtener una pensión cuando es el momento de calificarla. Y ahí hay una jurisprudencia muy importante, como la C425 del año 2005 y la 518 del año 2011.
2011. Es una C425 del año 2005 y la 518 del año 2011. Para que las tengan en cuenta y las pongamos en práctica cada vez que vamos a exigir el reconocimiento de una valoración integral. Entiéndese como valoración integral no solamente las patologías que se adquieren a partir del momento en que me afilio a una aseguradora, llámese fondo de pensiones, llámese ARL, sino también las patologías que antes de la afiliación podía estar padeciendo esa persona. Ese es un argumento poco conoce la ciudadanía, poco reclaman ante los estrados judiciales, pero que la jurisprudencia está allí en firme. No entendemos pues cómo es posible que no se reforme el sistema, en este caso de pensiones. Si decimos eso ahorita y lo escuchan mañana los legisladores, créanme que la reforma la van a hacer es para empeorar la ARL, es decir, para que se equipare lo malo frente a lo bueno y no lo bueno frente a lo malo, es decir, los requisitos que deben exigir los fondos de pensiones deben ser los mismos que exige la ARL en materia de IBL, en materia de semanas para poder obtener la pensión, en materia de incapacidades, entre otras cosas, y ni se diga en materia de IBC o base de cotización, que realmente es muy baja la cotización a una administradora de riesgos laborales con respecto a lo que se cotiza tanto en la EPS como en el fondo de pensiones, que son cifras bastante altas y son las dos entidades que a diario conculcan los derechos de sus afiliados, las EPS y los fondos de pensiones. Pero hemos dicho que esto se presenta porque esas entidades tienen sus propios parlamentarios, sus propios senadores, sus propios representantes a la Cámara. En pocas palabras, tienen sus propios congresos. Entonces, esos congresistas, como son dueños de fondos de pensiones o reciben acciones de los fondos de pensiones, no van a legislar sino en contra de los afiliados, nunca a favor de ellos. Eso es lo que había que revisar para que usted tome conciencia de lo que está pasando con el sistema pensional en Colombia y cómo es posible que día a día nieguen más el reconocimiento de las prestaciones. Pues bien, nos acaban de decir que el tiempo se nos acabó, pero el programa Tablero Jurídico continúa en punto de las 3 de la tarde el día de mañana. Todos están invitados para que puedan llamar y consultar sus inquietudes aquí en Tablero Jurídico. A todos le agradecemos haberse comunicado. Una feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios le bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios.